Madre soltera ayudó a hombre de la calle. No sabía que era millonario. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El sol se ponía lentamente sobre el horizonte de Coyoacán, barrio histórico de la Ciudad de México, mientras Lupita Hernández apresuraba el paso por la avenida Francisco Sosa. Sus ojos cansados reflejaban el peso de un día más de trabajo exhaustivo en el pequeño restaurante donde era mesera. Con sus 32 años, cabello negro siempre recogido en un moño desaliñado y manos ásperas por el trabajo constante, Lupita llevaba en el semblante la determinación de quien no se permitía rendirse a pesar de las circunstancias. «Mamá, mira lo que hicimos hoy en la escuela». La voz animada de Manuel, su hijo de 8 años, resonó por el pequeño departamento. Apenas abrió la puerta. Doña Consuelo, la vecina anciana que cuidaba al niño después de la escuela, sonrió con ternura al ver la llegada de Lupita. «Todo un artista, ¿eh? Dibujó toda la tarde», comentó doña Consuelo mientras tomaba su bolsa para regresar a su propio departamento. Lupita agradeció como siempre lo hacía, con un abrazo sincero y una pequeña caja de chocolates que había ahorrado para comprar. Era poco, pero era su forma de demostrar gratitud por la ayuda esencial que recibía. Después de que doña Consuelo salió, Lupita observó los dibujos de Manuel esparcidos por la mesa de la cocina. Sonrió, orgullosa, aunque sintiendo el peso de las cuentas sin pagar que se acumulaban en el cajón de la cómoda. El alquiler atrasado, la cuenta de luz con aviso de corte y el material escolar que Manuel necesitaría para el próximo bimestre formaban una ecuación imposible para su salario mínimo. «¿Tienes hambre, mi amor?», preguntó, tratando de disimular la preocupación mientras abría el refrigerador casi vacío. «Un poquito», respondió Manuel, concentrado en finalizar otro dibujo. Con habilidad nacida de la necesidad, Lupita transformó arroz, frijoles y un huevo en una cena colorida, decorando el plato con rodajas de tomate en forma de flor. Era su manera de compensar la escasez con creatividad. Después de acostar a Manuel, Lupita se sentó a la mesa de la cocina y abrió su cuaderno de cuentas. Los números no cuadraban, como de costumbre. Decidió que necesitaría hacer horas extras el fin de semana, aun sabiendo que eso significaría menos tiempo con su hijo. La vida de madre soltera exigía sacrificios constantes, pero la sonrisa de Manuel valía cada segundo de cansancio. En la mañana siguiente, la llovizna fina que caía sobre la Ciudad de México parecía conspirar contra su ya complicado trayecto hasta el trabajo. Después de dejar a Manuel en la escuela, Lupita corrió para tomar el autobús, protegiendo en su bolsa el almuerzo que había preparado para su descanso. Un sándwich simple y una manzana. El restaurante estaba más agitado que lo normal aquel viernes. Entre pedidos y quejas, Lupita apenas tuvo tiempo para respirar. Cuando finalmente consiguió una pausa, ya pasaban de las 3 de la tarde. Sus pies palpitaban y su estómago protestaba de hambre. Sentada en una banca en el pequeño patio trasero, Lupita abrió su bolsa para sacar el almuerzo. Fue cuando notó a un hombre sentado en la acera del otro lado de la calle, parcialmente protegido de la lluvia por el toldo de una tienda cerrada. Algo en su mirada capturó la atención de Lupita. No era solo tristeza, sino una dignidad silenciosa que contrastaba con su ropa desgastada. Por un impulso que ni ella misma comprendió, Lupita cruzó la calle y se acercó al hombre. «¿Acepta compartir un almuerzo?», ofreció, extendiendo la mitad de su sándwich. El hombre levantó la mirada sorprendido. Sus ojos, de un café profundo, parecían guardar historias que Lupita no podía imaginar. Dudó por un momento, como si hubiera olvidado cómo era recibir un gesto de bondad. «Gracias», respondió finalmente, aceptando el sándwich con manos que, Lupita notó, estaban sorprendentemente bien cuidadas para alguien en situación de calle. «Me llamo Lupita», se presentó sentándose a su lado, protegida de la llovizna por el mismo toldo. Emilio Castillo», respondió él, con una dicción que no combinaba con su apariencia actual. Mientras comían en silencio,
Lupita observó a Emilio con más atención. A pesar de la barba sin afeitar y la ropa gastada, había algo distinto en su postura, en la forma como sostenía el sándwich, en los gestos contenidos que sugerían una educación refinada. «Usted no parece…», Lupita comenzó, pero interrumpió la frase avergonzada por su juicio. «¿No parezco alguien que debería estar en la calle?», Emilio completó, con una sonrisa sin alegría. «La vida tiene caminos extraños, Lupita. A veces nos encontramos en lugares que nunca imaginamos». Había algo en la manera como él hablaba, articulado y reflexivo, que intrigó a Lupita. No era el tipo de conversación que esperaba tener sentada en la acera de Mindonosim, una calle transitada con un desconocido. «¿Y qué lo trajo aquí?», preguntó, sorprendiéndose a sí misma con la osadía. Emilio miró hacia el horizonte, como si viera más allá de los edificios grises que dominaban el paisaje. Decisiones equivocadas, confianza en las personas equivocadas y principalmente perder la confianza en mí mismo, respondió con una honestidad que tocó a Lupita profundamente. El silbato del restaurante sonó, indicando el fin del descanso. Lupita se levantó, reticente, a terminar aquella conversación inusual. «Tengo que volver al trabajo», dijo acomodándose el uniforme. «¿Estará por aquí mañana?». Emilio pareció sorprendido con la pregunta. «Probablemente. No tengo muchos compromisos en la agenda», respondió con un toque de ironía que hizo sonreír a Lupita. «Entonces tal vez nos veamos de nuevo», dijo ella, antes de cruzar la calle corriendo para no llegar tarde. Durante el resto de su turno, Lupita no consiguió sacar a Emilio de su cabeza. Había algo en él que no encajaba con el estereotipo de las personas en situación de calle que ella conocía. Su forma de hablar, su mirada, la dignidad con que aceptó su oferta, todo sugería una historia compleja que ella se descubrió queriendo conocer. En el camino para recoger a Manuel en la escuela, Lupita se detuvo en una panadería y con las monedas que sobraban en su cartera, compró un pan dulce. No era mucho, pero tal vez podría ser una excusa para volver a conversar con Emilio al día siguiente. Aquella noche, mientras ayudaba a Manuel con la tarea, Lupita se encontró pensando en las decisiones equivocadas que Emilio había mencionado. ¿Cuántas veces ella misma se había sentido al borde de perderlo todo? ¿Cuántas noches había llorado silenciosamente, temiendo no poder proporcionar un futuro digno para su hijo? La diferencia, tal vez, era que ella tenía a Manuel, su razón para levantarse todas las mañanas, para enfrentar el cansancio, para no rendirse incluso cuando todo parecía imposible. Emilio, por lo que pudo percibir, estaba solo en su lucha. Antes de dormir, Lupita miró por la ventana del pequeño departamento. La lluvia había parado, pero el cielo seguía nublado. En algún lugar de esa ciudad inmensa, Emilio probablemente buscaba un lugar para pasar la noche. La idea la incomodó más de lo que esperaba. «Mañana», murmuró para sí misma mientras cerraba la cortina. Mañana volvería a aquella acera, con un pan dulce, y tal vez la oportunidad de escuchar más sobre la historia de un hombre que por alguna razón inexplicable había despertado su curiosidad y compasión. El sábado amaneció con una llovizna persistente que transformaba la Ciudad de México en un laberinto de paraguas y capas de lluvia coloridas. Para Lupita, que trabajaba en horario especial los fines de semana, el día comenzó más temprano que lo habitual. Manuel aún dormía cuando ella organizó el desayuno y dejó una nota cariñosa para doña Consuelo, que vendría a cuidarlo. «Pórtate bien con doña Consuelo y no olvides hacer la tarea de matemáticas», escribió, finalizando con un corazón dibujado a mano. Con un beso suave en la frente de su hijo dormido, Lupita salió para enfrentar otro día de trabajo. En el camino, se detuvo en la panadería de la esquina y compró 2 panes dulces fresquecitos, aún calientes. Un pequeño lujo que hacía que su presupuesto se apretara, pero que llevaba la promesa de un nuevo encuentro. El restaurante estaba más tranquilo aquella mañana. Los sábados solían ser agitados solo a la hora de la comida, cuando familias enteras aparecían para el tradicional pozole. Durante la primera hora de su turno, Lupita se encontró mirando repetidamente el reloj, ansiosa por el descanso. Cuando
Finalmente consiguió una pausa. Tomó su bolsa y salió apresurada hacia el lugar donde había encontrado a Emilio el día anterior. Su corazón se hundió al constatar que la acera estaba vacía. Solo charcos de agua reflejaban el cielo gris, sin señal del hombre que había ocupado sus pensamientos en las últimas 24 horas. Decepcionada, Lupita estaba a punto de volver al restaurante cuando notó una figura familiar refugiada bajo la marquesina de una tienda cerrada. Unos metros más adelante, Emilio estaba sentado en una banca improvisada con cajas de madera, dibujando algo en un cuaderno maltratado. «Pensé que no lo encontraría», dijo Lupita, acercándose con una sonrisa tímida. Emilio levantó los ojos del cuaderno y su expresión se iluminó con una mezcla de sorpresa y alegría contenida. «Y yo no esperaba que volviera», respondió, cerrando el cuaderno rápidamente. «Le traje algo». Lupita extendió el paquete con los panes dulces aún tibios. «No es mucho, pero está fresquecito». Emilio aceptó el regalo con un movimiento de cabeza, sus ojos revelando una gratitud que iba más allá del gesto simple. «¿Qué estaba dibujando?», preguntó Lupita, curiosa, señalando el cuaderno que él había intentado esconder. Emilio dudó por un momento, como si librara una batalla interna. Finalmente, con un suspiro resignado, abrió el cuaderno y lo giró hacia ella. Lo que Lupita vio la dejó sin palabras. No era un simple dibujo, sino una obra de arte meticulosa, un retrato de la calle donde estaban, captando no solo los detalles arquitectónicos, sino también la esencia del lugar, la melancolía de la lluvia, la agitación silenciosa de la ciudad. Hecho apenas con un lápiz común, el dibujo tenía una profundidad y técnica que revelaban la mano de un artista experimentado. «Esto es increíble», murmuró Lupita, genuinamente impresionada. «¿Usted es artista?». «Lo era», respondió Emilio, con una nota de amargura en la voz. En otra vida, animada por la revelación, Lupita se sentó a su lado en la caja improvisada, olvidándose momentáneamente de que su descanso era corto y que debería volver pronto al trabajo. «Cuénteme sobre esa otra vida», pidió, con una sinceridad que sorprendió a ambos. Emilio mordisqueó un pedazo del pan dulce, como si buscara coraje en los recuerdos del pasado. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emociones contenidas. «Yo era profesor de artes en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenía una galería en Polanco, exposiciones internacionales, alumnos prometedores». Hizo una pausa, sus ojos fijos en un punto distante. También tenía un apartamento en Reforma, un coche importado y una cuenta bancaria confortable. Lupita escuchaba atentamente, tratando de reconciliar la imagen del hombre sentado a su lado con la descripción de una vida de prestigio y confort. «¿Qué pasó?», preguntó suavemente. «Invertí todo lo que tenía en un proyecto ambicioso, una galería de arte contemporáneo que sería revolucionaria, con tecnología de punta y espacio para artistas emergentes». Emilio hablaba ahora con pasión renovada, sus ojos brillando al recordar el sueño. «Convencí a inversionistas, hipotequé todo lo que poseía, puse mi reputación en juego». Su expresión se oscureció, y entonces descubrí que mi principal socio era un estafador. Desapareció con todo el dinero, el mío, el de los inversionistas, todo. Cuando el polvo se asentó, yo estaba en bancarrota, endeudado y con mi reputación destruida. Lupita sintió un nudo en la garganta. ¿Y su familia? ¿Amigos? Emilio rió sin humor. Mi ex esposa ya se había ido años antes, cansada de mi obsesión enfermiza con el arte, como ella decía. En cuanto a los amigos, se encogió de hombros. Es sorprendente cómo desaparecen cuando ya no tienes una casa bonita para recibirlos o contactos importantes para presentarles. El silbato del restaurante sonó a lo lejos, recordando a Lupita sus responsabilidades. Se levantó reticente. «Tengo que volver», dijo, mirando el reloj. «Pero, ¿puedo venir mañana? Me gustaría ver más de sus dibujos». Emilio pareció confundido con el interés persistente de aquella mujer que apenas conocía. «¿Por qué?», preguntó con genuina perplejidad.
Lupita reflexionó por un momento, buscando entender su propia motivación. «Porque sus ojos aún brillan cuando habla de arte», respondió finalmente. «Y eso debe significar algo». El domingo, Lupita llevó a Manuel con ella. Había pensado mucho sobre Emilio durante la noche, sobre su talento desperdiciado, sobre las circunstancias que pueden cambiar completamente el rumbo de una vida. Decidió que quería ayudarlo, aunque no supiera exactamente cómo. Emilio estaba en el mismo lugar, ahora protegido por un toldo improvisado que alguien había montado para proteger una pila de periódicos. Cuando vio a Lupita acercándose con un niño, su expresión fue de sorpresa y algo cercano al pánico. «Este es mi hijo, Manuel», presentó Lupita. «Manuel, este es Emilio, el artista del que te hablé». Manuel, normalmente tímido con extraños, miró curioso al hombre de barba sin afeitar y ropa gastada. «¿Usted hace dibujos bonitos?», preguntó directamente, con la honestidad que solo los niños poseen. Emilio, aún incómodo, asintió levemente. «A veces», respondió. «¿Puede enseñarme?», Manuel preguntó, ya abriendo su mochila para sacar su cuaderno de dibujo y lápices de colores. Antes de que Emilio pudiera responder, Manuel ya estaba sentado a su lado, explicando animadamente sobre la tarea de artes que necesitaba hacer para la escuela, dibujar un autorretrato. Lupita observó emocionada mientras Emilio gradualmente se relajaba y comenzaba a dar instrucciones amables a Manuel sobre proporciones faciales y técnicas básicas de sombreado. Sus manos, que antes parecían inseguras, ahora se movían con confianza, mientras demostraba trazos simples que transformaban líneas básicas en expresiones vivas. Manuel estaba fascinado, siguiendo cada instrucción con concentración inusual para su edad. Cuando finalmente terminó su dibujo, lo mostró orgullosamente a su madre y a su nuevo profesor. «Está mucho mejor que cualquier cosa que yo haya dibujado», exclamó Lupita genuinamente impresionada. «Él tiene talento natural», comentó Emilio con una sonrisa que parecía descongelarlo por dentro. «La línea de la barbilla está perfecta. Muchos adultos no logran captar ese ángulo». La tarde pasó rápidamente, con Manuel bombardeando a Emilio con preguntas sobre arte y dibujo. Cuando comenzó a oscurecer, Lupita anunció con pesar que era hora de irse a casa. «¿Podemos volver mañana, mamá?», preguntó Manuel, mientras guardaba sus materiales. Lupita miró a Emilio, buscando su aprobación. Para su sorpresa, él asintió levemente. «Tal vez podamos hacer algo mejor», dijo Lupita, una idea formándose en su mente. «Emilio, el restaurante donde trabajo, está buscando a alguien para ayudar en la cocina. No es nada glamoroso, pero…», dudó, temiendo ofenderlo. «Pero es un comienzo», Emilio completó, con un brillo en los ojos que no estaba allí antes. «Gracias, Lupita. Yo lo consideraré». Mientras caminaban de vuelta a casa, Manuel hablaba animadamente sobre todo lo que había aprendido. Lupita, sin embargo, estaba perdida en pensamientos sobre Emilio, el profesor universitario que ahora vivía en las calles, el artista talentoso reducido a dibujar en cuadernos maltratados, el hombre cuyos ojos aún revelaban la pasión por algo que él creía haber perdido para siempre. «¿Él va a estar bien, mamá?», preguntó Manuel de repente, su percepción infantil captando la preocupación de Lupita. Mirando el cielo que finalmente se aclaraba después de días de lluvia, Lupita sintió una esperanza inexplicable crecer en su pecho. «Creo que sí, hijo. Creo que todos vamos a estarlo». El lunes amaneció con un sol tímido que intentaba abrirse paso entre las nubes. Lupita llegó al restaurante más temprano de lo habitual, con el corazón acelerado por la expectativa. Había hablado con el señor Gómez, el dueño del establecimiento, sobre la posibilidad de contratar a Emilio para ayudar en la cocina. El viejo empresario, conocido por su temperamento rígido pero justo, había aceptado dar una oportunidad al desconocido, principalmente después de que Lupita mencionara sus habilidades artísticas que podrían ser útiles para la decoración, del menú y del ambiente. «Pero si no aparece o da problemas, la responsabilidad es tuya, muchacha», advirtió el señor Gómez, apuntando con su dedo nudoso hacia ella. Ahora, parada en la puerta trasera del restaurante,
Lupita verificaba el reloj cada minuto, dividida entre la esperanza y el temor de que Emilio no apareciera. A las 7 en punto, la figura alta y delgada surgió en la esquina, caminando vacilante hacia el restaurante. Se había afeitado y peinado el cabello grisáceo hacia atrás, usando ropa limpia aunque gastada, que Lupita sospechaba eran las únicas que poseía, además de las que usaba en los días anteriores. «Vino», dijo ella, sin poder ocultar el alivio en su voz. Emilio asintió, una mezcla de determinación y vulnerabilidad en su mirada. «Prometí que lo consideraría, y consideré que es hora de volver a empezar». El primer día fue difícil. Emilio, acostumbrado al ambiente académico y artístico, ahora se veía cortando verduras, lavando platos y obedeciendo las órdenes ásperas del chef. Sus manos, antes dedicadas solo a las sutilezas del dibujo y la pintura, ahora presentaban pequeños cortes y quemaduras del trabajo en la cocina. Al final del turno, cuando todos ya se habían ido, Lupita encontró a Emilio sentado en los escalones de la puerta trasera, contemplando sus manos lastimadas. «El primer día siempre es el peor», dijo ella suavemente, sentándose a su lado. «No es el trabajo duro lo que me molesta», respondió él, con una sonrisa cansada. «Es darme cuenta de cuánto tiempo perdí, cuánto orgullo me impidió volver a empezar antes». «Nunca es demasiado tarde», Lupita respondió, colocando gentilmente una venda en uno de los cortes en la mano de él. «Créame, sé de lo que estoy hablando». En las semanas siguientes se estableció una rutina. Emilio llegaba temprano, trabajaba arduamente durante el día y por la noche, después del turno, mostraba sus dibujos a Lupita. Ella, a su vez, compartía historias sobre Manuel y los desafíos de criarlo sola. ¿Y el padre de él?, Emilio preguntó cierta vez, cuando ya había suficiente intimidad entre ellos. Lupita suspiró, recordando memorias que prefería mantener enterradas. «Tuvimos una relación breve cuando yo tenía 23 años. Cuando supo del embarazo, simplemente desapareció. Volvió a su pueblo natal en el interior y bloqueó mi número. Supe más tarde que se casó con una chica de buena familia, como dicen». Emilio sacudió la cabeza indignado. «Lo siento mucho, Lupita». «No lo sienta», respondió ella con determinación. «Manuel es lo mejor que me ha pasado. Cada sacrificio vale la pena cuando veo su sonrisa». El señor Gómez, impresionado con la dedicación de Emilio, comenzó a permitir que hiciera pequeñas ilustraciones para el menú especial de fin de semana. A los clientes les encantó el toque artístico, y pronto Emilio estaba a cargo de toda la parte visual del restaurante, desde letreros decorativos hasta murales temáticos que atraían cada vez más clientes. En un domingo particularmente tranquilo, cuando el restaurante estaba cerrado, Lupita invitó a Emilio a comer en su casa. Era la primera vez que él visitaría el pequeño departamento donde ella y Manuel vivían. «Es simple, pero es nuestro hogar», dijo ella nerviosa mientras abría la puerta. Emilio miró alrededor con genuino interés. El departamento era pequeño, pero acogedor. Macetas con plantas en las ventanas, dibujos de Manuel pegados en el refrigerador, un estante con libros bien cuidados. Cada detalle revelaba el cuidado y amor con que Lupita había construido aquel espacio. «Es perfecto», dijo él sinceramente. Manuel corrió para abrazar a Emilio en cuanto lo vio. En las últimas semanas, el niño había desarrollado una admiración creciente por el artista, que siempre encontraba tiempo para enseñarle nuevas técnicas de dibujo cuando Lupita lo llevaba al restaurante. Durante la comida, mientras saboreaban los chilaquiles que Lupita había preparado con tanto cuidado, un ladrido agudo interrumpió la conversación. Manuel corrió hacia la ventana. «Mamá, ven a ver, hay un perrito ahí abajo». Los tres bajaron para verificar. En el pequeño jardín que separaba el edificio de la acera, un perro flaco y de pelo color canela temblaba aparentemente abandonado. A pesar de su apariencia frágil, movía la cola al ver a personas acercándose. «Parece tener hambre», observó Emilio, arrodillándose para examinar al animal, «y tiene una pequeña herida en la pata». «¿Podemos quedárnoslo, mamá? Por favor»,
imploró Manuel, sus ojos brillando de esperanza. Lupita dudó. Otro ser para alimentar significaba más gastos, más responsabilidades. Pero al ver la expresión de su hijo y la gentileza con que Emilio examinaba al animal herido, sintió que su corazón se ablandaba. «Vamos a subirlo y darle un baño. Después decidimos qué hacer», concedió finalmente. El perro, que Manuel inmediatamente bautizó como Canelo, se transformó rápidamente en parte de la familia. Emilio, revelando un talento inesperado para cuidar animales, trató la herida en su pata con una mezcla de hierbas que había aprendido de su abuela en el interior de Michoacán. Nunca habló sobre su familia, observó Lupita mientras veían a Manuel jugar con Canelo en la pequeña alfombra de la sala. Emilio permaneció en silencio por un momento, sus ojos fijos en un punto distante. «Mis padres fallecieron cuando yo era adolescente. Me crió mi abuela en Guanajuato. Era una curandera local. Conocía todas las plantas medicinales de la región». Una sonrisa suave iluminó su rostro al recordar. «Fue ella quien me animó a dibujar. Decía que yo tenía ojos que ven más allá». «¿Y tiene otros parientes?». Emilio dudó, una sombra pasando por su semblante. «Tengo una hermana, Beatriz, menor que yo. Nos distanciamos hace años, después de que lo perdí todo. Ella intentó ayudarme, pero yo estaba en un lugar muy oscuro. Dije cosas de las que me arrepiento». Lupita puso su mano sobre la de él, un gesto simple de consuelo. «Tal vez sea hora de reconstruir ese puente también». Aquella noche, después de que Manuel se durmiera con Canelo enrollado a los pies de su cama, Lupita y Emilio se sentaron en el pequeño balcón del departamento, compartiendo una botella de vino barato, una extravagancia rara que ella había guardado para una ocasión especial. «Tengo una idea», dijo Lupita súbitamente, sus ojos brillando con entusiasmo. «El éxito de tus dibujos en el restaurante me hizo pensar, ¿y si organizáramos una pequeña exposición? Nada grandioso, solo tus trabajos expuestos en el restaurante durante un fin de semana. El señor Gómez ya comentó que los clientes siempre preguntan por el artista detrás de las ilustraciones». Emilio se atragantó con el vino, sorprendido por la sugerencia. «¿Una exposición? No sé, Lupita. Hace tanto tiempo». «Exactamente. Por eso», insistió ella, tomando sus manos entre las suyas. «No para recuperar lo que se perdió, sino para crear algo nuevo, algo nuestro». El calor de las manos de Lupita y la sinceridad en sus ojos derritieron las últimas barreras que Emilio había construido alrededor de su corazón. En aquel momento, mirando a aquella mujer que creía en él más que él mismo, sintió algo que había olvidado que era posible: esperanza. «Algo nuestro», repitió él suavemente, apretando las manos de ella. En las semanas siguientes, Emilio trabajó incansablemente en nuevos dibujos y pinturas. El señor Gómez, entusiasmado con la idea de la exposición, ofreció el restaurante entero para un evento especial en un domingo, cuando normalmente estarían cerrados. Lupita ayudaba en los preparativos con toda la energía que podía reunir después de sus turnos exhaustivos. Juntos, crearon invitaciones artesanales que fueron distribuidas a los clientes regulares y colocadas en establecimientos vecinos. Manuel y Canelo se convirtieron en asistentes entusiastas, el niño ayudando a colorear las invitaciones y el perro, ahora recuperado y lleno de energía, trayendo alegría con sus travesuras. En una tarde de sábado, mientras organizaban las últimas piezas para la exposición que tendría lugar al día siguiente, el timbre del restaurante sonó. Estaban cerrados, pero Lupita fue a atender, pensando que podría ser algún proveedor. Al abrir la puerta, se encontró con una mujer elegante, de aproximadamente 40 años, cabello negro recogido en un moño sofisticado y ojos que inmediatamente le parecieron familiares. «¿Puedo ayudarla?», preguntó Lupita intrigada. La mujer parecía nerviosa, sus manos bien cuidadas apretando un bolso de marca. «Estoy buscando a Emilio Castillo», dijo ella, su voz educada pero tensa. «Supe que trabaja aquí». Antes de que Lupita pudiera responder, Emilio emergió del fondo del restaurante
congelándose al ver a la visitante. «Beatriz», murmuró, su voz casi inaudible. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. «Hola, hermano». El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Emilio y Beatriz se miraban como si no creyeran lo que veían, mientras Lupita permanecía inmóvil, testigo de un reencuentro cargado de emociones contenidas. «¿Cómo me encontraste?», Emilio finalmente preguntó, su voz ronca de emoción. Beatriz dio un paso vacilante hacia su hermano. «Te he estado buscando durante años, Emilio. Después de que desapareciste, contraté investigadores privados, pero nunca te quedabas el tiempo suficiente en un lugar. Fue por casualidad que una amiga mía almorzó aquí la semana pasada y vio los dibujos en el menú». Ella sonrió levemente. «Reconocí tu trazo inmediatamente. Nadie dibuja como tú». Lupita, sintiendo que debería dar privacidad a los hermanos, hizo ademán de retirarse, pero Emilio extendió la mano, sosteniéndola por la muñeca. «Quédate, por favor», pidió, sus ojos implorando apoyo. Volviéndose hacia su hermana, añadió, «Esta es Lupita, ella salvó mi vida». Beatriz miró a Lupita con una gratitud que no necesitaba palabras. Las dos mujeres intercambiaron un movimiento de cabeza, un reconocimiento silencioso de la importancia que ambas tenían en la vida de Emilio. «Vengan, vamos a sentarnos», sugirió Lupita, conduciéndolos a una mesa en el rincón más tranquilo del restaurante. «Voy a buscar un café para nosotros». Cuando volvió con la bandeja, encontró a los hermanos aún en silencio, ambos visiblemente incómodos. Emilio tenía los ojos fijos en la mesa, mientras Beatriz lo miraba como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. «Tu exposición está hermosa», comentó Beatriz, rompiendo el silencio mientras aceptaba la taza de café que Lupita le ofrecía. «No has perdido tu talento». Emilio levantó los ojos sorprendido. «¿Viste las obras?». «Eché un vistazo rápido mientras esperaba», admitió ella. «Tu estilo ha evolucionado. Está más visceral, más honesto». Un rubor leve tiñó las mejillas delgadas de Emilio. Incluso después de años separados, la opinión de su hermana aún importaba. «Beatriz es curadora del Museo de Arte Contemporáneo», explicó él a Lupita. «Siempre tuvo un ojo agudo para talentos prometedores. Y tú siempre fuiste el mayor de ellos», completó Beatriz con una intensidad que hizo que Emilio desviara la mirada. «Emilio, ¿por qué nunca aceptaste mi ayuda? ¿Por qué simplemente desapareciste?». La pregunta flotó en el aire, pesada como plomo. Lupita vio a Emilio apretar los puños bajo la mesa, luchando con emociones profundas. «Vergüenza», respondió finalmente, su voz casi un susurro. «Después de perderlo todo, no podía mirar a nadie a la cara. Especialmente a ti, que siempre creíste en mí. Ver la decepción en tus ojos habría sido insoportable». «¿Decepción?», Beatriz repitió incrédula. «Emilio, nunca estuve decepcionada contigo. Preocupada, sí. Desesperada por ayudar, absolutamente. Pero decepcionada, jamás». Emilio levantó los ojos, encontrando la mirada de su hermana por primera vez. «Pero lo perdí todo. El dinero de los inversionistas, la reputación que construí durante años». «¿Y qué?», interrumpió Beatriz, con una pasión que sorprendió a Lupita. «¿Crees que tu vida se reduce a eso? ¿Al dinero que perdiste? ¿A la reputación en el medio artístico?». Extendió la mano sobre la mesa, tocando los dedos de su hermano levemente. «Emilio, eres mi hermano, mi único hermano. Después de que perdimos a nuestros padres, todo lo que teníamos era el uno, ya el otro. Cuando desapareciste, perdí una parte de mí». Lágrimas silenciosas comenzaron a correr por el rostro de Emilio. Lupita sintió que sus propios ojos se humedecían y discretamente se levantó para dar a los hermanos la privacidad que necesitaban. Mientras organizaba las últimas piezas para la exposición del día siguiente, podía oír fragmentos de la conversación, historias compartidas, disculpas ofrecidas, perdones concedidos, el sonido de risas ocasionales y, más frecuentemente, de llanto contenido. Casi 2 horas después, Emilio la llamó.
Cuando se acercó a la mesa, vio que ambos tenían los ojos rojos, pero sus rostros reflejaban una serenidad que solo viene después de un largo y necesario desahogo. Beatriz quiere ayudar con la exposición, anunció Emilio, un nuevo brillo en su mirada. Tiene algunos contactos que tal vez puedan interesarse. ¿Contactos?, preguntó Lupita confundida. Beatriz sonrió sacando una tarjeta elegante de su bolso. Soy curadora del MAC, pero también dirijo una pequeña galería en La Condesa, especializada en artistas contemporáneos mexicanos. Extendió la tarjeta a Lupita, que leyó Galería Nuevas Miradas en letras doradas sobre fondo negro. El trabajo de Emilio merece ser visto por más personas que solo los clientes de este restaurante, por más encantador que sea. Lupita sintió una mezcla confusa de emociones. Alegría por la oportunidad que se abría para Emilio, orgullo por haber sido parte de este nuevo comienzo, pero también un miedo sutil de que, con el regreso de su hermana y las nuevas posibilidades, él pudiera alejarse de ella y de Manuel. Eso es maravilloso, consiguió decir, forzando una sonrisa. Emilio, percibiendo su vacilación, tomó su mano. Nada sucede sin ti, Lupita. Eres parte de todo esto, de todo lo que estoy volviendo a ser. Los días que precedieron a la exposición fueron frenéticos. Con la ayuda de Beatriz, lo que sería un evento simple en el restaurante se transformó en algo más ambicioso. Ella trajo iluminación adecuada, pedestales para las esculturas que Emilio había creado con materiales reciclados y carteles profesionales, anunciando el regreso de Emilio Castillo al mundo del arte. ¿No es demasiado?, Emilio preguntó a Lupita en la víspera de la exposición mientras observaban la transformación del restaurante. Me siento como si estuviera exhibiéndome. Es exactamente lo que deberías hacer, respondió Lupita, ajustando el cuello de la camisa nueva que Beatriz había traído para su hermano. Tu talento merece ser visto, Emilio. En la mañana de la exposición, Manuel estaba más emocionado que todos. Vestido con su mejor ropa, el niño corría de un lado a otro con Canelo, que ahora usaba una correa azul con una pequeña pajarita, idea de Beatriz que había conquistado el corazón del sobrino recién descubierto. Tía Bea dijo que voy a ser el anfitrión junior, anunció Manuel orgullosamente a su madre. Voy a mostrar los dibujos a las personas y explicar las técnicas que tío Emilio me enseñó. Lupita sonrió, arreglando los cabellos rebeldes de su hijo. Estoy segura de que serás el mejor anfitrión junior que esta exposición podría tener. Los primeros invitados comenzaron a llegar puntualmente a las 5 de la tarde. Para sorpresa de Lupita, no eran solo los clientes habituales del restaurante y vecinos curiosos, sino personas claramente ligadas al mundo del arte. Críticos, coleccionistas, galeristas, todos atraídos por la promesa del regreso de un artista que muchos consideraban perdido. Emilio parecía nervioso, pero mantenía una dignidad silenciosa mientras era presentado por Beatriz a los invitados influyentes. Lupita observaba a distancia, con una mezcla de orgullo y aprensión. En aquel ambiente sofisticado se sentía fuera de lugar, como si no perteneciera al nuevo mundo que se estaba abriendo para Emilio. Parece diferente, ¿no? La voz del señor Gómez sorprendió a Lupita. El viejo empresario estaba a su lado, observando a Emilio con una expresión contemplativa. ¿Cómo así?, preguntó Lupita. Más alto, más presente. El señor Gómez se encogió de hombros. Cuando lo trajiste por primera vez era como una sombra. Ahora míralo, está brillando. Lupita asintió, sintiendo un nudo en la garganta. El señor Gómez tenía razón. Emilio estaba transformado, no solo por la ropa nueva y por el corte de pelo que Beatriz había proporcionado, sino por algo más profundo, una confianza renovada, una certeza de su valor que ella no había percibido hasta aquel momento. «Lupita». La voz de Emilio la llamó desde lejos. Él gesticulaba para que se acercara. «Ven a conocer a Roberto». Reticente, Lupita caminó hasta ellos, consciente de su vestido sencillo comprado en oferta y de los zapatos ya gastados por el uso. «Roberto, esta es Lupita», presentó Emilio, un brazo envolviendo los hombros de ella con cariño. Sin ella,
Nada de esto sería posible. El hombre frente a ella, de mediana edad y cabello grisáceo perfectamente arreglado, extendió la mano con una sonrisa cálida. Es un placer conocerla, Lupita. Emilio me contó cómo usted fue fundamental para su regreso. Roberto fue mi mentor en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, explicó Emilio, y ahora dirige la Fundación Nuevos Talentos. Lupita estrechó la mano de Roberto, tratando de ocultar su sorpresa. El hombre frente a ella era claramente influyente en el mundo artístico, el tipo de persona que jamás imaginaría conocer en circunstancias normales. «El placer es mío», respondió automáticamente. «Justamente, estaba hablando con Emilio sobre una propuesta», continuó Roberto, su mirada alternando entre los dos. «Nuestra fundación está iniciando un proyecto de residencia artística en Guadalajara. 3 meses de inmersión total, con todos los gastos pagados y una exposición individual al final. Sería la plataforma perfecta para reintroducir a Emilio al circuito nacional». Lupita sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. 3 meses en Guadalajara, Emilio lejos de ella, de Manuel, de la vida que estaban construyendo juntos. «Eso es una gran oportunidad», consiguió decir, su voz traicionando su emoción. Emilio apretó su hombro levemente. «Aún estamos conversando sobre eso», dijo él lanzando una mirada significativa a Roberto. «Hay muchos factores a considerar». Cuando Roberto se alejó para saludar a otros invitados, Emilio se volvió hacia Lupita, sus ojos buscando los de ella. «No he decidido nada aún», dijo suavemente. «Y no decidiré sin que hablemos. Tú y Manuel son importantes para mí». Antes de que Lupita pudiera responder, Manuel corrió hasta ellos, Canelo pisándole los talones. «Mamá, tío Emilio, aquella señora compró el dibujo que hicimos juntos, el de la plaza con Canelo». El niño estaba radiante, saltando de emoción. «Dijo que lo va a poner en su sala». Emilio se arrodilló para quedar a la altura de Manuel, su rostro iluminado por una sonrisa genuina. «Eso es fantástico, compañero. Tu primera obra vendida. Estoy orgulloso de ti». Observando la interacción entre los dos, Lupita sintió que su corazón se apretaba. En los últimos meses, Emilio se había convertido en una presencia constante en sus vidas, llenando un vacío que ella ni siquiera sabía que existía. La idea de perderlo para el mundo que él había dejado atrás era demasiado dolorosa para contemplar. La noche avanzaba y la exposición era claramente un éxito. Casi todas las obras tenían pequeñas etiquetas rojas indicando que habían sido vendidas. Beatriz circulaba entre los invitados, una sonrisa satisfecha en su rostro elegante. En un momento tranquilo, cuando la mayoría de los invitados estaba concentrada en el buffet preparado por el señor Gómez, Beatriz se acercó a Lupita, que observaba a Emilio conversar animadamente con un grupo de críticos de arte. «Nunca vi a mi hermano así», comentó Beatriz, siguiendo la mirada de Lupita. «Incluso antes de perderlo todo, siempre fue reservado, casi distante. Ahora hay una luminosidad en él». Lupita sonrió levemente. «Es un hombre extraordinario». «Lo es gracias a ti», dijo Beatriz, sorprendiendo a Lupita. «Lo que hiciste por él, Lupita, va mucho más allá de ofrecer un empleo u organizar una exposición. Le devolviste algo que ni yo, con todo mi amor de hermana, conseguí, la creencia de que merece una segunda oportunidad». Las palabras de Beatriz tocaron a Lupita profundamente. Observó a Emilio del otro lado de la sala, ahora con Manuel en brazos, mostrando al niño algún detalle en una de las pinturas. La escena era de una intimidad tan natural, tan perfecta, que dolía pensar que podría ser interrumpida. «Lo amas, ¿verdad?», preguntó Beatriz suavemente. Lupita se volvió, sorprendida por la pregunta directa. Abrió la boca para negar, pero las palabras no vinieron. En su lugar, sintió lágrimas inesperadas brotar en sus ojos. «Ni siquiera debería», murmuró finalmente. «Nuestros mundos son tan diferentes. Y ahora, con todas estas oportunidades surgiendo para él». Beatriz tomó las manos de Lupita entre las suyas, su mirada intensa y sincera.
¿Sabes cuál es la diferencia entre Emilio antes y Emilio ahora? Antes tenía éxito, dinero, reconocimiento, pero estaba solo. Ahora te tiene a ti y a Manuel. Y eso, Lupita, vale más que cualquier exposición o residencia artística. Antes de que Lupita pudiera responder, el señor Gómez golpeó una copa con una cuchara, llamando la atención de todos. Señoras y señores, como anfitrión de esta casa, quisiera proponer un brindis por nuestro artista Emilio Castillo y por la mujer extraordinaria que hizo todo esto posible, nuestra querida Lupita. Mientras los invitados aplaudían y levantaban sus copas, Emilio caminó hasta Lupita, sus ojos fijos en los de ella. En medio del restaurante lleno, con críticos de arte, coleccionistas y su propia hermana observando, él tomó el rostro de ella entre sus manos y la besó, un beso tan lleno de promesas que parecía contener el futuro entero. El éxito de la exposición lo cambió todo. En las semanas que siguieron, el nombre de Emilio Castillo volvió a circular en los medios artísticos de Ciudad de México con un fervor renovado. Críticos escribieron sobre su regreso triunfal y su jornada redentora, mientras galerías comenzaban a disputar el derecho de representar sus nuevas obras. La vida que él había perdido parecía resurgir de las cenizas, trayendo consigo todas las oportunidades y reconocimientos que un día fueron suyos. Para Lupita, esta transformación era motivo de alegría y aprensión. Alegría por ver a Emilio recuperar su dignidad y confianza, aprensión por el futuro incierto que esta nueva realidad traía para la relación de ellos, aún tan frágil y reciente. ¿Qué piensas de esto?, preguntó Emilio una mañana, mientras tomaban café en la pequeña cocina del departamento de Lupita. Manuel ya había salido para la escuela y Canelo dormía tranquilamente bajo la mesa. Él mostraba un correo electrónico en su celular. Nuevo, regalo de Beatriz. Era una invitación formal para una conferencia en la Bienal de Arte de Ciudad de México, seguida de una mesa redonda sobre resiliencia y renacimiento en el arte contemporáneo. «Es increíble, Emilio», respondió Lupita sinceramente, devolviendo el celular. «Te mereces este reconocimiento». Emilio la observó por un momento, sus ojos escudriñando más allá de la sonrisa educada que ella ofrecía. «Pero», incentivó él, conociéndola lo suficientemente bien para percibir la vacilación en su voz. Lupita suspiró colocando su taza de café sobre la mesa. «No hay pero. Estoy genuinamente feliz por ti. Es solo que...» Hizo una pausa buscando las palabras correctas. «Todo está sucediendo tan rápido. Hace un mes estabas trabajando en la cocina del señor Gómez y ahora estás recibiendo invitaciones para la Bienal. Es un poco difícil de asimilar». Emilio extendió la mano sobre la mesa, sus dedos entrelazándose con los de ella. «Para mí también, créeme. A veces despierto pensando que todo esto es un sueño, que voy a abrir los ojos y estar de vuelta en aquella banca de la plaza. ¿Y cómo te sientes sobre eso? ¿Sobre todos estos cambios?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada, de significados no dichos. Emilio reflexionó por un momento antes de responder. Agradecido, asustado, a veces un poco abrumado. Sus ojos encontraron los de ella, intensos y sinceros. «Pero principalmente me siento anclado por ti y Manuel. Ustedes son mi punto fijo en medio de toda esta locura». Las palabras calentaron el corazón de Lupita, disipando parte de sus temores. Sin embargo, la propuesta de Roberto sobre la residencia artística en Guadalajara aún flotaba entre ellos, no mencionada pero presente como una sombra. Aquella tarde, mientras Lupita trabajaba en el restaurante, ahora promovida a gerente asistente gracias al aumento de clientela después de la exposición, Beatriz apareció inesperadamente. Elegante como siempre en un traje azul marino, se sentó en una mesa discreta en el rincón, pidiendo solo un café. «¿Puedo acompañarte?», preguntó Lupita durante su pausa, notando que el restaurante estaba casi vacío a esa hora. «Por favor», respondió Beatriz, indicando la silla frente a ella. «De hecho, vine especialmente para hablar contigo». Lupita se sentó,
una sensación de aprensión creciendo en su pecho. ¿Pasó algo con Emilio? No, él está bien. Está con Roberto ahora, visitando algunos talleres en el centro. Beatriz hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Vine a hablar sobre la residencia artística en Guadalajara. Lupita sintió su cuerpo tensarse involuntariamente. ¿Qué pasa con eso? Emilio rechazó la invitación ayer. La información tomó a Lupita por sorpresa. ¿Él rechazó? ¿Pero por qué? Es una oportunidad increíble. Beatriz sonrió levemente, estudiando el rostro de Lupita con interés. Por ti, por Manuel. Le dijo a Roberto que no puede dejarlos ahora. Una mezcla compleja de emociones atravesó a Lupita. Alivio, culpa, un profundo amor por aquel hombre que estaba dispuesto a renunciar a oportunidades por ella y su hijo. No me lo contó, murmuró, aún procesando la información, porque él no quiere que te sientas responsable por su decisión. Beatriz tomó un sorbo de su café, observando a Lupita por encima del borde de la taza. Pero creo que deberías saberlo. ¿Por qué? ¿Para que lo convenza de aceptar? Beatriz negó con la cabeza. Para que entiendas cuánto los ama y para que podamos encontrar una solución juntas. ¿Una solución? Lupita, conozco a mi hermano. Es un artista extraordinario, con un potencial que va mucho más allá de lo que ya ha realizado. La residencia en Guadalajara sería transformadora para su carrera. Beatriz se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos fijos en los de Lupita. Pero finalmente encontró algo que vale más que cualquier éxito profesional: tú y Manuel. Lupita sintió lágrimas formándose, pero las contuvo con determinación. No quiero ser un impedimento para él. Y no lo eres. Eres su cimiento. Beatriz sonrió, una sonrisa genuina que suavizó sus facciones normalmente serias. Por eso estoy aquí. Tengo una propuesta para ti. Mientras Beatriz explicaba su idea, Lupita sentía una mezcla de esperanza y miedo crecer dentro de ella. La propuesta era audaz. Exigiría cambios significativos, pero también habría posibilidades que ella jamás había considerado para sí misma y para Manuel. No necesitas decidir ahora, concluyó Beatriz, cubriendo la mano de Lupita con la suya. Habla con Emilio, piensa en lo que es mejor para todos ustedes. Aquella noche, cuando Emilio llegó para la cena, Lupita percibió inmediatamente que algo lo preocupaba. Sus ojos, normalmente brillantes cuando veía a Manuel y Canelo corriendo para recibirlo, parecían distantes, perdidos en pensamientos que él no compartía. Después de que Manuel se durmió, exhausto tras una sesión de dibujo con su tío Emilio, ellos se sentaron en el pequeño balcón con una botella de vino, ahora de mejor calidad, un regalo de uno de los coleccionistas que había comprado varias obras en la exposición. ¿Por qué no me contaste sobre la residencia?, preguntó Lupita directamente, decidiendo que no había razón para posponer la conversación. Emilio se volvió hacia ella, sorprendido. ¿Cómo lo supiste? Beatriz me lo contó. Esta tarde. Un suspiro escapó de los labios de Emilio. Esa entrometida, se murmuró, pero sin verdadera irritación. ¿Qué más dijo? Que la rechazaste por nosotros. Ah, que tiene un plan alternativo. Emilio rió suavemente, sacudiendo la cabeza. Mi hermana nunca acepta un no como respuesta. Siempre fue así desde niña. ¿Y tú? Lupita colocó su copa de vino sobre la pequeña mesa de centro. ¿Qué es lo que realmente quieres, Emilio? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de posibilidades. Emilio miró hacia el cielo estrellado de Ciudad de México, parcialmente oscurecido por la contaminación lumínica, pero aún así hermoso a su manera. Lo quiero todo, respondió finalmente, su voz baja pero firme. Quiero seguir creciendo. Como artista quiero recuperar el tiempo perdido, quiero explorar nuevos caminos creativos. Se volvió para mirarla, sus ojos reflejando la luz suave que venía de la sala. Pero más que nada, te quiero a ti y a Manuel en mi vida, no como un recuerdo distante mientras estoy en Guadalajara, sino presentes, reales, a mi lado. Lupita sintió su corazón acelerarse. Beatriz sugirió que podríamos ir contigo.
Emilio asintió lentamente. Sí, ese es su plan. Conseguir una transferencia para ti en el restaurante que la Fundación mantiene junto al espacio cultural en Guadalajara. Matricular a Manuel en una escuela cercana al lugar de la residencia. Hizo una pausa, pasando la mano por su cabello en un gesto nervioso. Pero es pedir demasiado de ti, Lupita. Cambiar de ciudad, abandonar la poca estabilidad que has construido aquí. ¿Y si yo quisiera? La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla, sorprendiendo a ambos. Emilio la miró fijamente, una esperanza cautelosa iluminando su rostro. ¿Considerarías eso? ¿Realmente? Lupita respiró profundo, organizando sus pensamientos. Emilio, antes de que entraras en nuestras vidas, Manuel y yo estábamos apenas sobreviviendo, día tras día, cuenta tras cuenta, sin realmente vivir, sin soñar más allá del próximo mes. Tomó las manos de él entre las suyas. Nos trajiste algo que habíamos olvidado, la posibilidad de más, de mejor. Y no estoy hablando de dinero o confort material. ¿De qué estás hablando entonces?, preguntó él suavemente. De coraje, de creer que merecemos más que solo sobrevivir. Sonrió, sintiendo una certeza crecer dentro de ella. Manuel está floreciendo desde que apareciste. Dibuja mejor. Está más seguro en la escuela. Habla sobre ser artista como tío Emilio. Y yo... Hizo una pausa buscando las palabras correctas. Me siento viva de nuevo. Emilio la atrajo hacia sus brazos, abrazándola con fuerza, como si temiera que ella pudiera cambiar de opinión en cualquier momento. Vamos a hacer esto bien, murmuró contra su cabello. No solo como una solución temporal para la residencia, sino como un nuevo comienzo para todos nosotros. Cuando se separaron, Lupita vio una determinación en sus ojos que no estaba allí antes. ¿Qué quieres decir? Emilio tomó sus manos, sus dedos entrelazándose como siempre lo hacían en los momentos importantes. Beatriz habló sobre su plan, pero tengo el mío propio. Respiró hondo como si reuniera coraje. Cásate conmigo, Lupita. No solo por conveniencia o para facilitar la mudanza a Guadalajara. Cásate conmigo porque nos encontramos cuando ambos estábamos perdidos y juntos encontramos un camino de regreso. Lupita sintió que el mundo se detenía por un instante. De todos los giros que su vida había tomado en los últimos meses, este era el más inesperado y, sin embargo, el más perfectamente correcto. Sí, respondió simplemente, su voz firme, a pesar de las lágrimas que ahora corrían libremente por su rostro. Sí, Emilio Castillo, me casaré contigo. Sellaron la promesa con un beso, bajo las estrellas parcialmente visibles de Ciudad de México, mientras Canelo, como si entendiera la importancia del momento, permanecía quieto a sus pies, testigo silencioso de un nuevo comienzo. Al día siguiente, cuando compartieron la noticia con Manuel durante el desayuno, el niño reaccionó con una alegría explosiva que culminó en un baile improvisado por la pequeña cocina, con Canelo ladrando y saltando a su alrededor. ¿Eso significa que van a tener un bebé ahora?, preguntó inocentemente, haciendo que los adultos se atragantaran con el café. Un paso a la vez, campeón, respondió Emilio riendo. Primero, tenemos una mudanza que planear y una residencia artística que comenzar. Y Guadalajara para explorar, añadió Lupita, sorprendiéndose con su propia emoción ante el cambio. El teléfono de Emilio sonó, interrumpiendo el momento familiar. Cuando contestó, su rostro pasó de la alegría a la confusión y finalmente a una expresión grave que preocupó a Lupita. ¿Quién era?, preguntó ella, después de que él colgó. Roberto, respondió Emilio, aún procesando la información que había recibido. Acaba de regresar de un viaje a Nueva York, donde se reunió con algunos galeristas internacionales. Y Emilio la miró, sus ojos reflejando una mezcla compleja de emociones. Y uno de ellos está interesado en organizar una gran retrospectiva de mi trabajo en París. París. La palabra flotó entre ellos como un sueño imposible, como una promesa demasiado distante para ser real. La ciudad que representaba la cumbre de las aspiraciones de cualquier artista estaba ahora al alcance de Emilio. Una retrospectiva en la Ciudad Luz
no era solo una oportunidad, era la consagración definitiva. «París», repitió Lupita, su voz casi un susurro. Manuel, ajeno a la complejidad del momento, aplaudió entusiasmado. «¿Vamos a vivir en Francia? ¿Puedo llevar a Canelo?» Emilio intercambió una mirada significativa con Lupita. «No es tan sencillo, campeón. Es un poco más complicado». Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones. Mientras los preparativos para la residencia en Guadalajara avanzaban, Lupita ya había conseguido la transferencia al restaurante de la fundación y Manuel estaba matriculado en una escuela cercana al centro cultural. La propuesta de París introducía una nueva variable en la ecuación de sus vidas. «No necesitamos decidir ahora», insistía Emilio durante sus conversaciones nocturnas después de que Manuel se dormía. «La retrospectiva solo ocurriría dentro de 8 meses, después de la residencia en Guadalajara. Tenemos tiempo». Pero el tiempo, como siempre, resultaba ser un bien escaso. Los días volaban, llenos de embalajes, despedidas y planes para la nueva vida que les esperaba en Guadalajara. En medio de la agitación de la mudanza, Lupita notó cambios sutiles en Emilio, llamadas telefónicas prolongadas con Roberto que él no comentaba después, una distracción ocasional durante las conversaciones, un brillo en los ojos cuando mencionaba París que era imposible ignorar. En la víspera de la partida a Guadalajara, una pequeña fiesta de despedida fue organizada en el restaurante del señor Gómez. Los empleados, clientes habituales y amigos se reunieron para celebrar el éxito de Emilio y desear buena suerte a la pequeña familia en su nuevo camino. «Volverán, ¿verdad?», preguntó doña Consuelo, sosteniendo las manos de Lupita entre las suyas, sus ojos ancianos humedecidos. «El edificio se quedará tan vacío sin la risa de Manuel y los ladridos de ese perro loco». «Claro que volveremos», aseguró Lupita, aunque una pequeña voz en su mente cuestionaba si aquello era verdad. Con Emilio ascendiendo tan rápidamente en el mundo del arte, con oportunidades internacionales surgiendo, regresarían algún día al pequeño departamento en Coyoacán. Durante la fiesta, Lupita notó a Emilio en una conversación intensa con Roberto en un rincón discreto del restaurante. Sus gestos eran animados, sus ojos brillaban con la emoción que ella había aprendido a reconocer cuando él hablaba sobre sus proyectos artísticos más ambiciosos. Cuando se acercó, la conversación cesó abruptamente, sustituida por sonrisas educadas que no alcanzaban los ojos de ninguno de los dos. «¿Todo bien?», preguntó, un nudo formándose en su estómago. «Claro, querida», respondió Emilio rápidamente, quizás demasiado rápido. Roberto solo me estaba dando algunos consejos sobre el circuito artístico de Guadalajara. El mentor asintió concordando con la explicación, pero Lupita percibió que había más en aquella conversación de lo que estaban dispuestos a compartir. Un pequeño muro estaba siendo levantado, sutil pero innegable, entre ella y la vida profesional de Emilio. Aquella noche después de la fiesta, cuando finalmente llegaron al departamento casi vacío, la mayoría de sus pertenencias ya enviadas a Guadalajara, Lupita confrontó a Emilio. ¿De qué estaban realmente hablando? «Tú y Roberto», Emilio suspiró, sentándose pesadamente en la cama desprovista de sábanas. Recibió más detalles sobre la exposición en París. El galerista quiere un enfoque específico, centrarse en el viaje de caída y redención, como él lo llama. «¿Y eso es malo?», preguntó Lupita sentándose a su lado. «No exactamente, es solo que…», Emilio dudó, buscando las palabras correctas. «Quieren una narrativa específica. El artista prometedor que lo perdió todo y encontró inspiración en su travesía por las calles. La historia del renacimiento artístico a través del sufrimiento». «Pero esa es tu historia, ¿no?». Emilio la miró, sus ojos reflejando una complejidad de emociones. «Parte de ella. Pero no menciona a ti o a Manuel, o cómo ustedes fueron fundamentales para mi recuperación. Es como si quisieran reducir todo a un cliché artístico, el genio atormentado que encuentra redención a través de su arte».
Lupita sintió un alivio mezclado con una nueva preocupación. ¿Y eso te molesta? Me molesta porque no es la verdad completa. No fue mi arte lo que me salvó, Lupita. Fuiste tú. Fue tu bondad, tu fuerza, tu capacidad de ver más allá de mi situación y visualizar a la persona que yo podría volver a ser. Tomó sus manos, apretándolas con intensidad. Temo que, al aceptar esta narrativa simplificada, de alguna forma esté disminuyendo lo que tenemos. El corazón de Lupita se llenó de amor por aquel hombre complejo y sensible que había entrado en su vida de forma tan inesperada. Emilio, no necesitas incluirme en tu historia pública para validar lo que tenemos. Sé cuál es mi lugar en tu vida. Pero es justamente eso, insistió él. No quiero que tengas un lugar en mi vida. Quiero que seas parte integral de ella en todos los aspectos. Lupita sonrió, tocando su rostro gentilmente. Y lo soy, pero tal vez este sea un momento en que necesitamos entender que tu carrera artística tiene sus propias exigencias y dinámicas. Si esa narrativa funciona para presentar tu trabajo al mundo, no veo problema en eso. Emilio la observó con admiración. ¿Cómo te volviste tan sabia? Años de práctica sobreviviendo con un salario mínimo y criando a un hijo sola, respondió ella con una sonrisa irónica. Aprendes a separar lo esencial de lo accesorio. La mudanza a Guadalajara trajo desafíos y alegrías que ninguno de ellos había anticipado. El departamento proporcionado por la fundación, aunque modesto, era significativamente más grande y más cómodo que el antiguo hogar de Lupita en Ciudad de México. Ubicado en Chapultepec, barrio conocido por su atmósfera artística y vistas impresionantes de la ciudad, ofrecía un balcón amplio donde Emilio pronto estableció un pequeño estudio improvisado. Manuel se adaptó con la facilidad típica de los niños, encantado con la nueva escuela, los nuevos amigos y principalmente con la proximidad del parque metropolitano. Canelo, por su parte, descubrió una pasión inesperada por los espacios abiertos, corriendo y ladrando alegremente cada vez que lo llevaban al parque. Lupita, a pesar de la nostalgia ocasional por Ciudad de México y por la seguridad de su antigua rutina, encontró satisfacción en su nuevo trabajo en el restaurante de la fundación. El ambiente era sofisticado, los clientes mayoritariamente ligados al mundo de las artes, y su nuevo jefe, impresionado con sus habilidades organizacionales, pronto la promovió a supervisora. Emilio se sumergió en cuerpo y alma en la residencia artística, el taller profesional, los materiales de primera calidad y la compañía de otros artistas talentosos parecían alimentar su creatividad de una forma que Lupita nunca había presenciado. Trabajaba largas horas, muchas veces regresando a casa solo cuando todos ya estaban dormidos, exhausto, pero visiblemente satisfecho. Fue durante el segundo mes en Guadalajara que las primeras fisuras comenzaron a aparecer. «Papá, prometiste que iríamos al museo hoy», se quejó Manuel durante el desayuno, su voz revelando una decepción que se volvía cada vez más frecuente. Lupita se congeló al escuchar la palabra «papá» escapar naturalmente de los labios de su hijo. Era la primera vez que Manuel se refería a Emilio de esa forma, y el momento que debería ser especial fue opacado por la expresión de culpa en el rostro del artista. «Lo siento, campeón», respondió Emilio, colocando la taza de café sobre la mesa. «Tengo una reunión importante con los curadores hoy. No puedo faltar». «Siempre tienes reuniones importantes», murmuró Manuel empujando su cereal con la cuchara sin entusiasmo. Emilio miró a Lupita buscando ayuda, pero ella solo sostuvo su mirada, dejando que él manejara la situación. Después de un momento, de vacilación, se arrodilló al lado de la silla de Manuel. «Tienes razón», admitió, sorprendiendo tanto al niño como a Lupita. «He descuidado nuestro tiempo juntos. ¿Qué te parece esto? Mañana, sin falta, pasamos el día entero juntos. Tú, yo, tu mamá y Canelo. Podemos ir al museo por la mañana y después al parque. ¿Qué dices?» El rostro de Manuel se iluminó inmediatamente. «¿Lo prometes?» «Lo prometo», respondió Emilio solemnemente, extendiendo el meñique para sellar el compromiso de la manera que sabía era importante para el niño.
Después de que Manuel salió para la escuela, acompañado por Lupita hasta la parada del autobús, Emilio la esperó en el balcón, su expresión pensativa mientras observaba la vista panorámica de Guadalajara. «Me llamó papá», dijo. Cuando Lupita regresó, su voz cargada de emoción. «Lo noté», respondió ella, uniéndose a él en el balcón. «¿Cómo te sientes al respecto?» Emilio se volvió para mirarla, sus ojos brillando con una mezcla de alegría y miedo. Honrado, aterrorizado, preocupado por no estar a la altura. Lupita tocó su rostro gentilmente. «Ya estás siendo un padre para él en todos los sentidos que importan, Emilio». La palabra solo siguió lo que su corazón ya sabía. «¿Y si los decepciono? Si toda esta locura», gesticuló vagamente indicando su carrera resurgente, «acaba alejándonos?» La preocupación era legítima, y Lupita no podía ignorarla. En las últimas semanas, la presencia de Emilio en sus vidas diarias había disminuido gradualmente. Las largas horas en el taller, las reuniones constantes con curadores y coleccionistas, las cenas de networking. Todo esto consumía un tiempo que antes era dedicado a ellos. «Eso depende de nuestras elecciones, Emilio. No del mundo exterior, no de las oportunidades que surgen, sino de cómo decidimos equilibrar todo esto». Tomó sus manos con firmeza. «Solo no nos dejes fuera. No construyas una vida separada donde somos apenas espectadores de tu éxito». Emilio la atrajo hacia un abrazo apretado, como si intentara fundir sus existencias a través de aquel contacto. «Nunca», prometió fervorosamente. «Ustedes son mi centro, mi ancla. Sin ustedes, nada de esto tendría sentido». Al día siguiente, fiel a su promesa, Emilio canceló todos sus compromisos y dedicó el día entero a la familia. Visitaron el Instituto Cultural Cabañas, donde Manuel quedó especialmente fascinado con los murales de Orozco. En el parque, construyeron fuertes elaborados bajo el sol suave del otoño tapatío, mientras Canelo corría alegremente persiguiendo palomas. Aquel día perfecto, sin embargo, fue como un oasis en un desierto de ausencias que continuó creciendo en las semanas siguientes. La exposición de clausura de la residencia se aproximaba rápidamente, exigiendo cada vez más tiempo y energía de Emilio. Simultáneamente, los preparativos para la retrospectiva en París avanzaban, con Roberto volando frecuentemente entre Guadalajara y la capital francesa para finalizar detalles. Una noche, cuando Emilio llegó particularmente tarde, encontró a Lupita aún despierta en el balcón, envuelta en una manta ligera, contemplando las luces de la ciudad. «¿Esperándome?», preguntó él, tratando de mantener un tono ligero, a pesar del cansancio evidente en su voz. «Siempre», respondió ella simplemente, deslizándose a un lado para que él pudiera unirse a ella en el pequeño sofá. Emilio se sentó, pasando el brazo alrededor de los hombros de ella. «Siento mucho los horarios locos. Después de la exposición de clausura, las cosas se calmarán». Lupita apoyó la cabeza en su hombro, absorbiendo su calor familiar. «Hasta París». La palabra quedó suspendida entre ellos, cargada de posibilidades e incertidumbres. Emilio había evitado discusiones concretas sobre la retrospectiva, siempre desviando el tema hacia un futuro nebuloso, donde las decisiones podrían ser postergadas. «Necesitamos hablar de eso», dijo Lupita suavemente. «Sobre lo que pasa después de la residencia, sobre París». Emilio suspiró profundamente. «Roberto cree que deberíamos pasar al menos 3 meses allá, antes y durante la exposición, para supervisar el montaje, participar en eventos promocionales, conocer coleccionistas y críticos europeos». «3 meses», repitió Lupita asimilando la información. «¿Y qué piensas tú?» «Creo que es una oportunidad única», hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. «Pero también creo que necesitamos considerar lo que esto significa para nosotros como familia. Manuel tendría que cambiar de escuela nuevamente. Tú tendrías que dejar tu trabajo aquí, a menos que vayas solo», sugirió Lupita, las palabras saliendo antes de que pudiera contenerlas. Emilio se alejó ligeramente para poder mirarla a los ojos. «¿Es eso lo que quieres? ¿Que vaya solo?».
Lupita desvió la mirada, observando las luces distantes de la ciudad. No sé lo que quiero, Emilio. Solo sé que Manuel finalmente se está adaptando aquí, haciendo amigos, estableciendo una rutina. Arrancarlo de esto tan pronto, para otro cambio temporal, suspiró. Y está la barrera del idioma, la cuestión de la escuela. Entiendo, respondió Emilio, su voz demasiado neutra para ser natural. No entiendes, dijo Lupita volviéndose para mirarlo nuevamente. No estoy diciendo que no deberíamos ir. Estoy diciendo que necesitamos considerar todas las variables, todas las consecuencias. Esta no es solo una decisión profesional para ti, es una decisión de vida para todos nosotros. Emilio asintió lentamente, reconociendo la verdad en sus palabras. Tienes razón, como siempre. Tomó sus manos entre las suyas. Entonces pensemos juntos, ¿cuáles son nuestras opciones? Hasta altas horas de la noche discutieron posibilidades, Emilio ir solo inicialmente y la familia unirse a él después, todos ir juntos por un periodo más corto. O incluso Lupita y Manuel permanecer en Guadalajara mientras Emilio dividía su tiempo entre los dos continentes. Ninguna solución parecía perfecta. Cada opción exigía sacrificios, compromisos, renuncias. Cuando finalmente fueron a dormir, ya en las primeras horas de la madrugada, la cuestión permanecía sin resolución. En los días que siguieron, la tensión era palpable, aunque ambos intentaban mantener la normalidad frente a Manuel. La exposición de clausura de la residencia se aproximaba rápidamente, consumiendo cada vez más del tiempo y energía de Emilio. Una semana antes del gran evento, mientras Lupita organizaba el guardarropa para encontrar algo adecuado para usar, en la inauguración, encontró un sobre cuidadosamente escondido entre las camisas de Emilio. No era su intención husmear, pero el logotipo de la aerolínea llamó su atención. Dentro del sobre un boleto de avión, Guadalajara, París, solo ida, a nombre de Emilio Castillo, fecha, 3 días después de la clausura de la exposición. El mundo de Lupita se derrumbó en ese momento. Emilio había tomado su decisión sin consultarla. Estaba planeando ir a París solo, mientras mantenía conversaciones hipotéticas con ella sobre sus opciones. Cuando Emilio llegó aquella noche, encontró a Lupita sentada en la sala oscurecida, apenas la luz de la ciudad iluminando su rostro, tenso, sobre la mesa de centro el sobre con el pasaje. ¿Puedes explicar esto?, preguntó ella, su voz controlada a pesar de la tormenta en su interior. Emilio se congeló en la puerta, sus ojos fijos en el sobre la mesa. El silencio que siguió parecía pesar toneladas, llenado apenas por el tic-tac del reloj en la pared y por los ladridos distantes de Canelo, a quien Manuel había llevado a pasear con la vecina del piso de abajo. «Lupita, puedo explicarlo», dijo finalmente, cerrando la puerta tras de sí y avanzando vacilante por la sala. «Por favor, explica», respondió ella, su voz más cansada que enojada. «Explica por qué compraste un boleto solo de ida para París mientras aún estábamos discutiendo opciones». Emilio se sentó pesadamente en el sillón frente a ella, pasando las manos por su rostro en un gesto de puro agotamiento. «No es lo que parece». «Nunca lo es», replicó Lupita, una chispa de amargura escapando entre su compostura. «El boleto fue comprado por Roberto», comenzó Emilio, mirando directamente a los ojos de ella. «Lo compró sin consultarme, como parte de los preparativos para la retrospectiva. Cuando lo recibí me enfurecí con él por haber presumido». «¿Cuándo fue eso?», interrumpió Lupita. Emilio dudó. «Hace 2 semanas». «2 semanas», repitió ella, cada sílaba cargada de decepción. «¿Y no creíste importante contármelo? ¿No pensaste que tal vez fuera algo que deberíamos discutir?» «Iba a devolver el boleto», explicó él, su voz implorando comprensión. «Estaba esperando el momento adecuado para hablar con Roberto, explicar que no podemos tomar decisiones así, que tenemos una familia que considerar». «Pero no lo devolviste», observó Lupita. «Lo guardaste escondido entre tus camisas». Emilio desvió la mirada, una expresión de culpa atravesando su rostro. «Sí, lo guardé». «¿Por qué?». La pregunta quedó suspendida entre ellos,
simple pero devastadora en sus implicaciones. Emilio respiró hondo, como si reuniera coraje para una confesión difícil. Porque parte de mí quería ir, admitió finalmente, su voz casi un susurro. Parte de mí aún quiere. Lupita sintió como si algo se rompiera dentro de ella, no su corazón, sino tal vez una ilusión que había alimentado cuidadosamente en los últimos meses. La ilusión de que su amor sería suficiente para competir con el mundo que Emilio había perdido y ahora estaba recuperando. Entiendo, dijo simplemente, levantándose. No, no entiendes, insistió Emilio, también levantándose y tomando sus manos. No se trata de querer dejarte a ti o a Manuel, se trata de el artista en ti, completó Lupita, sin ironía. La parte de ti que soñó con París toda la vida, que ve esa exposición como la validación final de tu talento, de tu renacimiento. Emilio la miró sorprendido por su percepción. Sí. ¿Y crees que no puedo entender eso? ¿Que no puedo apoyar eso? La voz de Lupita temblaba ligeramente ahora, no de rabia, sino de una tristeza profunda. Emilio, desde el momento en que vi tus dibujos en aquel cuaderno maltratado, supe que eras extraordinario. Nunca quise ser un obstáculo entre tú y tu arte. Nunca fuiste un obstáculo, protestó él apretando sus manos. Fuiste mi salvación, mi inspiración. Entonces, ¿por qué esconder el boleto? ¿Por qué no confiar en mí lo suficiente para contarme sobre los planes de Roberto? Emilio soltó sus manos y caminó hasta el balcón, mirando las luces de 1900, la ciudad como si pudiera encontrar respuestas en el horizonte distante. Porque tengo miedo, admitió finalmente. Miedo de tener que elegir entre la carrera que estoy recuperando y la familia que encontré. Entre París y ustedes. Lupita se acercó deteniéndose a pocos pasos de él. ¿Y crees que necesitas elegir? Ya no sé qué pensar, confesó Emilio, volviéndose para mirarla. Todo está sucediendo tan rápido. Hace un año dormía en bancas de plaza, dibujando en cuadernos baratos para no enloquecer. Ahora estoy a punto de exponer en París. Tengo galeristas internacionales disputando para representarme. Hizo una pausa, sus ojos suavizándose al encontrar los de ella. Y te tengo a ti y a Manuel, una familia que nunca imaginé merecer. Te mereces todo esto, Emilio, dijo Lupita suavemente. El éxito, el reconocimiento, la familia, no son cosas mutuamente excluyentes. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó él, la vulnerabilidad en su voz recordando a Lupita al hombre que había conocido sentado en la acera, compartiendo la mitad de un sándwich. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió con estruendo y Manuel entró corriendo, seguido por Canelo, ambos rebosando energía. «Mamá, papá, no van a creer. Hay un festival de papalotes en el parque este fin de semana. Doña Carmen dijo que podemos hacer nuestro propio papalote y participar. ¿Podemos? Por favor». El entusiasmo del niño era contagioso, trayendo sonrisas involuntarias a los rostros tensos de los adultos. Emilio se arrodilló para quedar a la altura de Manuel. «Claro que podemos, campeón. Vamos a hacer el papalote más increíble de ese festival. ¿Prometes?», preguntó Manuel, sus ojos brillando de esperanza. «Prometo», respondió Emilio, extendiendo el meñique para sellar el compromiso. Después de que Manuel fue a la cama, exhausto tras el baño y una larga sesión planeando el papalote perfecto, Emilio y Lupita volvieron al balcón, la conversación interrumpida aún flotando entre ellos. «Me llamó papá nuevamente», observó Emilio, una sonrisa triste en sus labios. «¿Cómo puedo siquiera pensar en dejarlo?». «Nadie dijo que necesitas dejarlo», respondió Lupita sentándose a su lado. «Pero necesitamos ser honestos el uno con el otro, Emilio, completamente honestos». Él asintió, tomando sus manos entre las suyas. «Tienes razón, debería haberte contado sobre el boleto inmediatamente». «No se trata solo del boleto», dijo Lupita. «Se trata de confiar en que podemos enfrentar estos desafíos juntos, como familia. Se trata de no suponer que tienes que elegir entre tu arte y nosotros». Emilio la observó con admiración. «¿Cómo te volviste tan sabia?». «Aprendí de cierto artista que conocí»,
respondió ella con una sonrisa leve. Él me enseñó que los recomienzos son posibles, que nunca es tarde para construir algo nuevo. Emilio sonrió, reconociendo sus propias palabras de meses atrás. ¿Y qué diría ese sabio artista sobre nuestra situación actual? Lupita pensó por un momento, la expresión seria. Diría que necesitamos considerar todas las posibilidades, incluso algunas que tal vez no hayamos contemplado aún. ¿Cómo cuáles? Como que Manuel y yo vayamos contigo a París. Emilio parpadeó sorprendido. Pero dijiste sobre la escuela de Manuel, el idioma, tu trabajo. Sé lo que dije, respondió Lupita. Y eran preocupaciones legítimas, aún lo son, pero tal vez estaba tan enfocada en los obstáculos que no consideré adecuadamente los beneficios. Apretó las manos de él. Manuel aprendiendo francés, conociendo museos y culturas diferentes, viéndote alcanzar ese sueño. ¿Y tú? Lupita sonrió, un brillo nuevo en sus ojos. He estado pensando en lo que Beatriz me dijo una vez, sobre cómo tengo talento para la organización y la gestión. Tal vez podría ayudar con la logística de la exposición, trabajar con la galería de alguna forma. ¿Harías eso?, preguntó Emilio, un destello de esperanza iluminando su rostro. ¿Dejarías todo aquí para acompañarme a París? No estaría dejando todo, corrigió ella. Estaría llevando lo que realmente importa. Tú, Manuel, nuestra familia. El resto son solo lugares y cosas. Emilio la atrajo hacia un abrazo. Apretado, su voz embargada de emoción. No te merezco. Probablemente no, bromeó ella, alejándose lo suficiente para mirar sus ojos. Pero estás atrapado conmigo de todos modos. En los días que siguieron, elaboraron un plan. Emilio hablaría abiertamente con Roberto sobre la necesidad de incluir a Lupita y Manuel en los preparativos para París. Beatriz, que se había convertido en una aliada inestimable, usaría sus contactos para encontrar una escuela internacional adecuada para Manuel. Lupita, por su parte, comenzaría a estudiar francés intensivamente y exploraría posibilidades profesionales junto a la galería parisina. La exposición de clausura de la residencia artística fue un triunfo. El espacio cultural de la fundación estaba lleno de críticos, coleccionistas y admiradores que habían seguido la trayectoria reciente de Emilio. Sus nuevas obras, una serie titulada Renacimiento, fueron recibidas con entusiasmo unánime, consolidando su regreso al escenario artístico mexicano. Durante su discurso de agradecimiento, Emilio sorprendió a todos, inclusive a Lupita. Muchos de ustedes conocen la narrativa de mi regreso. El artista que lo perdió todo y encontró inspiración. En su momento más oscuro, comenzó él, su voz firme resonando por el salón silencioso. Es una buena historia, dramática y redentora, pero no es la verdadera historia. Un murmullo recorrió la audiencia. Roberto, parado cerca del escenario improvisado, frunció el ceño ligeramente. La verdadera historia no comienza conmigo, dibujando en cuadernos maltratados para mantener mi cordura. Comienza con un sándwich compartido en una acera lluviosa. Emilio buscó a Lupita en la multitud, sus ojos encontrando los de ella. Comienza con una mujer que no tenía casi nada para dar, pero aún así ofreció la mitad de lo que tenía a un extraño. Una mujer que vio más allá de la barba sin afeitar y la ropa gastada, que vio al hombre que yo podría volver a ser. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Lupita, mientras Emilio continuaba, contando públicamente por primera vez cómo ella y Manuel habían transformado su vida, devolviéndole no solo su capacidad de crear, sino también su humanidad. Entonces, cuando miren estas obras y vean Renacimiento, sepan que no están viendo solo el renacimiento de un artista, están viendo el renacimiento de un hombre, gracias al amor incondicional de una familia que eligió creer en mí cuando yo mismo había desistido. Al final del discurso, la audiencia entera estaba de pie, aplaudiendo con fervor. Roberto, a pesar de su expresión inicial de preocupación, ahora sonreía, reconociendo la autenticidad que emanaba de Emilio, una cualidad que ninguna narrativa fabricada podría replicar. Más tarde aquella noche, cuando todos los invitados se habían ido y solo el equipo de limpieza permanecía en el lugar,
Roberto se acercó a Emilio y Lupita, que contemplaban las obras aún expuestas. «Me sorprendiste hoy», dijo el mentor, una admiración genuina en su voz. «Ese discurso no era lo que habíamos planeado». «Lo sé», respondió Emilio, «pero era lo que necesitaba ser dicho». Roberto asintió lentamente, estudiando a la pareja frente a él. «París los va a adorar», declaró finalmente. «A todos ustedes». Emilio y Lupita intercambiaron miradas sorprendidas. «¿Entonces no estás molesto porque cambié la narrativa?», preguntó Emilio. Roberto rió sacudiendo la cabeza. «Emilio, he sido tu mentor por más de 20 años. Deberías saber que siempre haces las cosas a tu manera, eventualmente». Colocó una mano en el hombro del artista. «Además, la verdadera historia es mucho más interesante, más auténtica. El público puede sentir cuando algo es fabricado». Volviéndose hacia Lupita, extendió la mano. «Y en cuanto a ti, querida, tengo una propuesta. La galería en París está buscando a alguien para coordinar el programa educativo de la retrospectiva. Visitas guiadas, talleres para niños, materiales didácticos. Tu experiencia como educadora sería perfecta». Lupita parpadeó confundida. «¿Mi experiencia como educadora?». Emilio y Roberto intercambiaron miradas culpables. «Tal vez exageré un poco tus calificaciones», admitió. «Emilio, le dije a Roberto que tienes un talento natural para explicar arte a los niños, basado en cómo ayudas a Manuel con sus dibujos». Lupita no sabía si reír o irritarse con la presunción. «No tengo formación para eso». «Pero tienes pasión e intuición», insistió Roberto, «y puedes aprender el resto. Piénsalo como una oportunidad de crecimiento, no solo para Emilio, sino también para ti». La idea era a la vez aterradora y emocionante. Lupita, que siempre había puesto sus propios sueños en segundo plano para sobrevivir y criar a su hijo, ahora contemplaba la posibilidad de una carrera propia, ligada al mundo que tanto fascinaba a Emilio. «Lo pensaré», prometió, sintiendo la mano de Emilio apretar la suya en señal de apoyo. En la semana que siguió a la exposición, los preparativos para París se aceleraron. Beatriz, usando sus contactos, consiguió una vacante para Manuel en una escuela internacional bilingüe, donde podría continuar sus estudios en español mientras aprendía francés gradualmente. Canelo, después de una serie de vacunas y procedimientos burocráticos, también estaba aprobado para el viaje. 3 días antes de la partida, mientras empacaban las últimas pertenencias en su departamento temporal en Guadalajara, Emilio sorprendió a Lupita con una caja pequeña, elegantemente envuelta. «¿Qué es esto?», preguntó ella intrigada. «Algo que debería haberte dado hace mucho tiempo», respondió él, un nerviosismo inusual en su voz. Dentro de la caja, un anillo simple pero bellísimo. Un zafiro pequeño rodeado por minúsculos diamantes, montados en oro blanco. «Emilio», murmuró Lupita sin palabras. «Prometí casarme contigo antes de que toda esta locura comenzara», recordó él, tomando el anillo y deslizándolo en su dedo. «Y quiero cumplir esa promesa antes de embarcarnos en esta nueva aventura, no para facilitar visas o cuestiones prácticas, sino porque eres el ancla que me mantiene conectado a lo que realmente importa». Lupita observó el anillo en su dedo, las lágrimas empañando su visión. «Es perfecto», susurró. «Pensé en algo grandioso, con piedras más grandes», confesó Emilio. «Pero entonces recordé que prefieres cosas simples, auténticas, como un sándwich compartido en una acera lluviosa», completó ella, sonriendo a través de las lágrimas. En la mañana de la partida, el pequeño departamento en Chapultepec estaba vacío, excepto por las maletas alineadas cerca de la puerta. Manuel corría excitado de una habitación a otra, asegurándose de que nada importante hubiera sido olvidado, mientras Canelo lo seguía fielmente, ladrando ocasionalmente como si participara en la inspección. Lupita se detuvo en el balcón una última vez, observando la vista espectacular de Guadalajara, la catedral a lo lejos, el azul del cielo contrastando con el verde de los parques que salpicaban la ciudad. Era un lugar que había acogido a su pequeña familia en transición,
un punto intermedio entre la vida que conocían en Ciudad de México y el futuro incierto que los esperaba en París. Emilio se unió a ella, envolviendo su cintura con los brazos y apoyando el mentón en su hombro. ¿Arrepentimientos?, preguntó suavemente. Lupita negó con la cabeza, reclinándose contra él. Ni uno. Incluso sabiendo que nos estamos embarcando en un viaje completamente desconocido, que nada está garantizado, ella se giró en sus brazos mirándolo con determinación. Emilio, cuando ofrecí la mitad de mi sándwich a un desconocido en la acera, no tenía idea de que estaba cambiando el curso de mi vida. Cuando aceptaste trabajar en la cocina del señor Gómez, no sabías que eso te llevaría de vuelta al mundo del arte. La vida no nos da garantías, solo posibilidades. Emilio sonrió tocando su rostro con reverencia. ¿Y estás dispuesta a apostar por las posibilidades? Siempre, respondió Lupita sin vacilación. Especialmente cuando la apuesta te incluye a ti. El taxi llegó tocando la bocina impacientemente. Manuel corrió al balcón, Canelo pisándole los talones. «Estamos retrasados, vamos a perder el avión». Emilio y Lupita rieron por la urgencia del niño. «No vamos a perder nada, campeón», aseguró Emilio, despeinando su cabello. «París nos ha esperado todo este tiempo. Puede esperar unos minutos. Más». Mientras cargaban las maletas al taxi, Lupita pensó en el extraordinario viaje que los había traído hasta allí. Un encuentro casual en una acera lluviosa, un sándwich compartido, un talento redescubierto. Y ahora, una familia unida embarcándose en una aventura que ninguno de ellos podría haber imaginado un año antes. París esperaba no solo como el escenario para la consagración artística de Emilio, sino como el próximo capítulo en la historia improbable de una familia que había encontrado esperanza donde menos lo esperaba. Cuando el taxi comenzó a descender la colina serpenteante de Chapultepec, Manuel se apretujó entre los adultos en el asiento trasero, Canelo cómodamente instalado en su regazo. «Somos una familia de verdad ahora, ¿verdad?», preguntó, la inocencia de sus 8 años capturando perfectamente la esencia del momento. «Sí, campeón», respondió Emilio, su voz